Está con el doctor Javier Núñez en el ICN y nos va a hablar justo de su tema de tesis, que es ondas gravitacionales por acreción de agujeros negros. Entonces, bueno, la dejamos con ella y espero la disfruten. Bueno, primero gracias por venir. Bueno, ya me presento. Quizás ustedes hayan estado oyendo mucho de ondas gravitacionales, ¿no? Por los tiempos en los que estamos. Justo el día de ayer se anunció una nueva detección de ondas gravitacionales y voy a mencionarlo un poco porque no me parecía bueno empezar pues recordando eso. Voy a explicar así mi presentación. Voy a empezar con la motivación y la detección de la última onda gravitacional. Voy a hacer un breve esquema de qué es la relatividad general, cuáles son sus ideas principales. Después voy a hablar teoría de perturbaciones porque es lo que yo utilizo dentro de relatividad general. Después voy a explicar qué son las ondas gravitacionales, cómo se deducen, cuáles son sus propiedades más principales. Y algo que a lo mejor no les suena mucho es el formalismo de Newman-Penrose. Pero es un formalismo que genera unas ecuaciones equivalentes a las de Einstein. Entonces voy a explicar cómo se obtienen. Y finalmente voy a aplicar todo esto visto en los puntos de 4 para arriba para mi caso de estudio, que es una ecuación de perturbación para Φ4, y Φ4 lo voy a interpretar como la onda gravitacional y ahorita voy a decir por qué. Finalmente voy a decir cómo se resuelve la ecuación y qué resultados tiene y qué implicaciones, y bueno, un poco de conclusiones. Entonces, bueno, para empezar, a mí me parece que estamos en una época muy interesante para la física, ¿no? El poder, por primera vez en la historia, del 2015 a la fecha, detectar ondas gravitacionales es algo que no había pasado nunca, ¿no? Habíamos podido detectar todas las ondas electromagnéticas de los procesos más sorprendentes del universo, pero nunca las ondas gravitacionales. Entonces, las ondas gravitacionales son tan pequeñitas que es muy difícil detectarlas, entonces lo que vamos a detectar de ellas son solamente cuando provienen de fenómenos altamente energéticos, los más violentos del universo, como es la colisión de dos agujeros negros, el mismo Big Bang, colisión de estrellas de neutrones. Justo esta foto es pues como una obra de arte sobre cómo alguien piensa una colisión de ondas de estrellas de neutrones. Hasta la fecha ha habido 4 detecciones de ondas gravitacionales por LIGO. Se llaman GW, Gravitational Waves, y siguen los números, son la fecha en la que se detectó. Entonces la primera fue el 15 de agosto del 2014, después fue el 17 de enero justo esta fue el 4, ay, ya me confundí. Bueno, 2015, 2017 y 2015 también. Y finalmente la otra de 2017, que es la fusión de dos estrellas de neutrones, que por primera vez se observó un suceso que nunca se había visto, que es la generación de kilonovas y rayos gamma. Entonces, la importancia de esta última detección es que estuvo acompañada la onda gravitacional por la onda electromagnética también. Entonces, justo LIGO dijo, en tal lugar está pasando algo extraño, y todos los observatorios del mundo se voltearon a verlo. Virgo fue Hubble, fue la NASA, y entonces tenemos una observación muy bien detallada de lo que pasó el pasado 17 de agosto de este año, ¿no? El paper es se publicó justo el día de ayer, ya está disponible en Arvix por si alguien lo quiere bajar. Y bueno, justo aquí lo último que menciona es que es un hallazgo sorprendente para toda la astrofísica, la cosmología, el estudio de materia oscura, de la gravitación misma. Entonces justo quiero motivar que es una nueva era de verdad en la astronomía, en lo que estamos, y todavía estamos muy en pañales, ¿no? O sea, todavía los detectores, a pesar de que ya las podemos detectar, detectan todavía amplitudes de 10 a la menos 22 metros, lo cual es muy grande, ¿no? O sea, creo que es, un átomo es mucho más pequeño, es mucho más grande que 10 a la menos 22 metros, y estamos detectando perturbaciones aún más pequeñas que el tamaño de un núcleo a veces, de un átomo. Esta colisión provino de dos estrellas de neutrones de más o menos 2 masas solares y una masa solar a 40 megaparsecs de distancia, que es el suceso más cercano que se ha detectado hasta ahorita. Y que además se pudo acompañar su detección junto con el burst de rayos gamma que se generó, y la kilonova también se pudo observar. Entonces, justo el día de ayer se publicaron como 40 papers de solamente esta detección, y ya están disponibles por si alguien quiere empezar a ojearlos y ver qué. Entonces, a pesar de que es un área nueva, tenemos muchos retos actuales. Son retos a muchos niveles tecnológicos, técnicos, computacionales,
y una cuestión principal es que necesitamos seguir desarrollando modelos teóricos de cómo es una onda gravitacional. ¿Por qué? Porque los observatorios arrojan tanta información, y que la mayoría es ruido, que necesitamos como compararla con una forma de onda que sea un modelo teórico. Entonces necesitamos hacer simulaciones numéricas de distintas fuentes y comparar con todo el ruido, y de ahí encontrar la señal. Entonces como buscar en un montón de polvo, ¿no? Y encontrarla por fin. Entonces esta que está aquí es la de... Bueno, no hay... Ah, sí. Esta es la señal que detectó Hanford. Esta es el pulso. Este es el de Livingston. Y bueno, Virgo como que no detectó mucho, pero pues no sé, alguien dice que sí se ve. Entonces aquí, estos dos están en Estados Unidos, este está en Italia. Entonces, otra cosa muy importante es que justo el análisis de datos, y entonces mi trabajo está centrado en obtener la forma de la onda gravitacional. O sea, no tal cual hacer análisis de datos, sino generar modelos teóricos que nos permita ver la forma de la señal. Entonces, bueno, voy a empezar con relatividad general, así a grosso modo. Einstein la formuló en 1915, 10 años después que la relatividad especial. La relatividad especial se basa principalmente en dos fundamentos, y uno es que se tiene que seguir valiendo el principio de relatividad galileano, pero sumándole el hecho de que la velocidad tiene que permanecer invariante en cualquier sistema de referencia. Y eso da pie a que las transformaciones que pueden relacionar sistemas de referencias no son las galileanas, sino las de Lorentz. Entonces, eso así tal cual es la relatividad especial. Dilatación del tiempo, contracción de longitudes, todo eso, las paradojas, todo eso surge solo de relatividad especial. Pero bueno, Einstein fue más allá y dijo, no, vamos a generar toda una teoría muy, muy completa que reconfigura muchos conceptos fundamentales como el espacio y el tiempo mismo. Entonces, cuando haces una teoría nueva necesitas intentar saber qué cosas no puedes alterar, ¿no? Y una es que no puedes generar una teoría que tenga ecuaciones que para un observador sean unas y para otro sean otras. Entonces necesitamos que estas ecuaciones sean independientes del observador. Y eso, pues varios amigos de Einstein, que eran matemáticos, le dijeron, lo tienes que hacer con tensores, si quieres que tus ecuaciones que tu física sea válida. Y pues entonces sí, toda la relatividad está escrita en lenguaje tensorial. Y además se necesita quitar todos los prejuicios que tengamos. Y un prejuicio es que el espacio es euclidiano. O sea, toda la teoría newtoniana se basa en que el espacio es plano, y pues nada nos dice que esto sea cierto, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, vamos a darle más arbitrariedad al asunto por medio de describirlo en variedades pseudo-riemannianas, que no es más que una variedad con una forma de medir distancias entre dos puntos. Y bueno, finalmente, como es una teoría de la gravedad, el concepto de la gravedad se reconfigura completamente mediante el principio de equivalencia, que si tienen dudas les puedo explicar de qué trata al final. Porque, bueno, otra cosa fundamental en relatividad es cómo se ve el espacio-tiempo. Entonces ya supongo que oyeron que en relatividad el espacio-tiempo está conformado por 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, y que entonces cada punto de esa variedad riemanniana va a tener 4 coordenadas, y cada punto se le recibe el nombre de evento. Entonces aquí sería la variedad riemanniana, bueno, la variedad diferencial, se puede diferenciar todas las veces que quieran, y está dotado de una métrica. Bueno, ahorita les digo qué es la métrica, pero la forma de medir distancias entre dos puntos se hace mediante el elemento de línea, que es de ese cuadrado, y que este tiene que ser invariante en cualquier sistema. O sea, no puede ser que yo mida 10 metros de aquí para acá y que otro mida 9 metros, no tiene que ser siempre la misma. Entonces, justo esto es lo que se impone, y se obtiene entonces que la métrica se transforma de esta forma entre sistemas de referencia. Significa que la métrica es un tensor. Entonces, la métrica tiene la importancia que contiene toda la información de la geometría del espacio-tiempo que estamos describiendo. Entonces, cada espacio-tiempo va a tener una métrica asociada. Y bueno, también después cada distribución de materia genera una métrica. Y esa métrica genera una forma en la que se curva el espacio. Y bueno, aquí puse los símbolos de Christoffel, que son componentes de las derivadas en estas variedades, que se llaman porque como es una variedad tenemos que derivar de forma distinta, no solo con parciales, sino con derivadas covariantes. Entonces, estos son los componentes de esa derivada covariante, que se llaman símbolos de Christoffel, coinciden en este caso con los símbolos de Christoffel, y los pongo porque nos permiten después definir acá el tensor de Riemann, que es una combinación de símbolos de Christoffel en sus primeras derivadas,
Y con esto construimos el tensor de Einstein, que está dado por las dobles contracciones del tensor de Riemann. A lo mejor les suena muy extraño, pero lo importante es que de este lado de la ecuación tenemos toda la geometría del espacio-tiempo, porque todo esto solamente está dado por la métrica. Y la métrica, como ya les dije, es la forma, describe toda la geometría. Por ejemplo, geodésicas, todo eso está contenido de este lado. Mientras que de este lado tenemos el tensor de energía, que es este T. Como les decía, necesitamos que todo sea tensores. Entonces, toda la información de materia y energía está contenida en este T. Es un tensor que satisface leyes de conservación. Entonces, de satisfacer esto se deduce la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de energía, de materia, todo esto. Y es una igualdad. ¿Qué significa? Y bueno, esto es una constante de proporcionalidad que además hace que en el límite newtoniano se tienda a la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es la que describe el campo gravitatorio newtoniano. Entonces, esta igualdad me parece muy revolucionaria dentro de la física, porque plantea una equivalencia entre cómo se curva el espacio y la materia que está ahí. Entonces, dependiendo de la materia que esté ahí, se va a curvar el espacio de una forma, y dependiendo de cómo está curvado el espacio, va a ser cómo se va a mover la materia. Entonces, es una relación muy dicotómica entre la materia y la geometría. Bueno, estas ecuaciones son muy difíciles de resolver porque como tienen muchos términos y como ya vimos involucran segundas derivadas de la métrica. En general lo que se hace para resolverlas es dar un tensor de materia y energía y encontrar la métrica. Entonces eso es resolver las ecuaciones, pero son muy difíciles. Entonces para empezar se tienen que hacer ciertas idealizaciones como siempre. Empezamos pensando que estamos en el vacío, que hay mucha simetría, isotropía y homogeneidad y que hay campo débil, o sea estamos a velocidades lentas, y a pesar de tener estas idealizaciones tan vagas, con estas idealizaciones se deduce que las ecuaciones de Einstein tienen la ecuación de Poisson, la métrica de Friedman, Lemaitre, Robert Walker, que es la métrica que describe toda la cosmología, la métrica de Schwarzschild, la de Kerr, que deduce la existencia de agujeros negros. Schwarzschild es un agujero negro que está estático, Kerr es uno que está rotando. Y además también se deducen las ondas gravitacionales con estas simplificaciones. Pero si nosotros queremos resolver las ecuaciones de forma completa, necesitamos recurrir a métodos numéricos. Entonces toda la relatividad numérica se desarrolla en las últimas décadas, los 50 para adelante, con el objetivo de generar recursos computacionales para poder evolucionar de forma completa las ecuaciones. Pues son códigos muy complicados y que requieren mucho costo computacional, ¿no? Supercomputadoras, todo eso. Entonces, y se usa principalmente para fenómenos altamente energéticos. Por ejemplo, las colisiones de agujeros negros se tienen que describir con relatividad numérica. Sin embargo, lejos de donde suceden los fenómenos, ahí sí es mucha energía, ¿no? Alta energía. Pero donde están los detectores, la onda ya está atenuada. Entonces, por eso está justificado de alguna forma modelar la onda gravitacional detectada, la forma de la onda detectada, mediante métodos perturbativos. Entonces, los métodos perturbativos lo que hacen es agarrar una métrica conocida, que va a ser una métrica de fondo, y esta métrica la vamos a perturbar tantito. Esta h tiene que ser muy pequeñita, aquí la consideramos una perturbación lineal, porque no está al cuadrado ni nada. Y con esto es teoría de perturbaciones, ¿no? Entonces esta métrica se mete en las ecuaciones de Einstein, y como ya se conoce la solución para GB, que es la métrica de fondo, podemos saber la solución, bueno, podemos encontrar una ecuación para la H, que es la perturbación. Entonces, esta teoría de perturbaciones se aplica en campo débil para deducir la onda de ondas gravitacionales, pero también para sistemas binarios se puede aplicar teoría de perturbaciones, siendo G la métrica del objeto central, por ejemplo un agujero negro, y la H una perturbación pequeña, como este es un sistema binario. Entonces, las ondas gravitacionales se deducen aplicando teoría de perturbaciones, como la métrica que vimos hace ratito, meterla en las ecuaciones de Einstein y se reducen a esto. Este cuadradito de aquí es el de Allen-Berliano, que si lo han visto, cuando esto es igual a 0, se reduce a la ecuación de onda. Entonces, si no hay materia, T0, esta es la ecuación de onda. Entonces la H, que es la perturbación gravitacional, que satisface o sea, se comporta de esta forma, como una exponencial, que es una onda. Aquí, aunque es una onda en 4 dimensiones. Entonces,
es una perturbación, es una cualidad geométrica, porque está dado dentro de la métrica. Entonces, las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo tal cual. O sea, es el espacio y el tiempo oscilando y viajando. Aquí A es la amplitud, K es un vector en 4 dimensiones, donde la primera K0 es la frecuencia angular, y K, esta K en el espacio es la frecuencia. Sí, la frecuencia, ay no, el número de onda, el vector de onda, sí. Y podemos encontrar estas relaciones para obtener la frecuencia o la amplitud. Entonces, esta es la ecuación de onda, ¿no? Y podemos empezar a jugar con ella y deducir ciertas propiedades. Sobre todo esto se hace haciendo cambios de sistemas de coordenadas más convenientes, que son como la norma de Lorentz, es una que se llama, otra es la norma TT. Y esto nos simplifica mucho el problema y nos permite ver que es una onda transversal, es decir, que su dirección de propagación es perpendicular a la perturbación, como acá. Y además que la podemos simplificar a tener solamente 2 grados de libertad, que se llaman las polarizaciones, que lo que hace, si tuviéramos un círculo de partículas y pasa una onda, lo que hace es esto, la ensancha y después la alarga en otra dirección. Y bueno, podemos sacar más propiedades de las ondas como estas, y bueno, no se las voy a explicar. Pero una cosa que sí es importante es que en un sistema coordenado termina siendo se deduce que la onda gravitacional es igual, de aquí, la I, es el momento cuadrupolar. El momento cuadrupolar de la distribución de la masa. Es decir, que solamente masas con distribuciones cuadrupolares generan radiación gravitacional. ¿Qué significa esto? Que masas simétricas, esféricas, no generan radiación gravitacional. Por ejemplo, en el caso electromagnético sabemos que una distribución monopolar de cargas sí genera onda electromagnética. Esa es la diferencia con las ondas gravitacionales. Sin embargo, tanto la onda electromagnética como la gravitacional se propagan a la velocidad de la luz, viajan a la misma velocidad, que es otra deducción. Y bueno, de aquí, de esta relación, es donde se obtiene eso de que la onda gravitacional solo se genera por momentos cuadrupolares. Y aplicado a un sistema binario se reduce a esto. O sea, tienen que calcular la I para un sistema binario, este es un tensor. Tienen que calcularla y se reduce a esto. Pero esta se reduce en un caso newtoniano, o sea, no es tan complicado. Bueno, y todo esto es nada más para estimar que en el caso de que tuviéramos un sistema de 2 agujeros negros estelares con masas de 10 veces la masa del Sol, localizados a 20 megaparsecs y separados por 6 metros, tendremos una perturbación de 10 a la menos 20 metros, lo cual es muy pequeñito, ¿no? O sea, estaba viendo que obviamente el tamaño del protón ni del electrón se pueden estimar exactamente, ¿no? Pero sí se les pueden poner cotas. Pues esta es una de las cotas que se le pone al electrón, 10 a la menos 22 me parece. O sea que tienen los observatorios, que son estos de acá, este es un interferómetro, que lo que hace es, llega una onda gravitacional, como ya vimos que ensancha y comprime, va a alargar un brazo y va a ensanchar otro, y la diferencia es lo que va a percibir, pero esa diferencia es pequeñita, 10 a la menos 20 metros. Entonces tienen que ser muy precisos, están al vacío. Y hasta ahorita están construidos en operación el de LIGO en Hanford, el Livingston, que son una pareja, el de Virgo que acaba de entrar en operación hace poco, este es uno alemán que creo que no ha detectado mucho, no saca mucho. Este está en operación y está en Japón y está planeado uno en la India. Hay planes más allá guajiros, pero todavía no están financiados, que es la idea de estos interferómetros están al vacío, pues mejor los sacamos al espacio, ¿no? Que ahí está vacío. Entonces la idea es sacar interferómetros, ponerlos a orbitar alrededor del planeta o alrededor de algo, que sean muy muy grandes. Es que estos miden pocos kilómetros, pero ya que miden hasta todo lo que quieran medir y poder detectar señales de, no sé, 10 a la menos 5 metros, algo así, podríamos detectar fenómenos mucho más cercanos, mucho más lejanos también, mucho más débiles. Pero bueno, entonces estos detectores tienen el problema que necesitábamos extraer la señal gravitacional de todo el ruido. Entonces para eso, como les decía, podemos recurrir a métodos perturbativos. En general hay 2 tipos de enfoques para hacer esto. Uno es considerar una métrica de fondo perturbada y otro es construir escalares y perturbarlos. Entonces yo lo que está haciendo es
Dentro de este enfoque está el formalismo de Moncrieff y el de Newman-Penrose. Yo me estoy enfocando en el de Newman-Penrose. Bueno, acá son muchas definiciones y como muchas cosas que se ven extrañas y no han llevado relatividad, pero la idea no es tan difícil. Solamente vamos a proyectar todos los tensores de la relatividad general, el tensor de Riemann, el tensor de Ricci. Bueno, en general aquí no utilizamos tanto el tensor de Riemann, sino el tensor de Weyl, que es casi equivalente al tensor de Riemann, bueno, con una suma de otras cosas. Y vamos a elegir una tetrada nula muy conveniente, que sea ortonormal. Quiere decir que, bueno, la elegimos dos vectores de la tetrada sobre el cono de luz y dos en el plano perpendicular, uno complejo del otro. Y en esta tetrada vamos a definir ahora operadores diferenciales, derivada intrínseca, derivada extrínseca, y una cosa importante es que de forma natural se construyen estos coeficientes de rotación de Ricci, que no son más que estas zetas son la tetrada nula, entonces no es más que como una combinación de la tetrada con sus derivadas covariantes proyectadas entre sí. Entonces, contiene la información de la geometría del espacio. Estos coeficientes de Ricci son, si por propiedades de simetría, son 12 los coeficientes que existen, más sus complejos, entonces quedan 24 coeficientes, y estos son los operadores direccionales, que no es más que proyectar la derivada sobre cada vector. Esta es la derivada extrínseca. Este es el tensor de Weyl. Como ven, es el tensor de Riemann menos una combinación de proyectarlo sobre el tensor de Minkowski, sobre la métrica de Minkowski, que es esta n de aquí. Tiene ciertas propiedades de simetría, lo que genera que haya 10 componentes independientes. Y estas 10 componentes independientes generan estos 5 escalares que están, como ven, es el tensor de Weyl proyectado sobre la tetrada. Y son 5 distintos los que se pueden generar como combinaciones. Y el problema, y bueno, como les decía, en relatividad queremos que todo sea invariante, es decir, que podamos encontrar cantidades escalares que no cambien de un sistema a otro. Por eso nos conviene escribir todo en funciones de escalares. No obstante, estos escalares tienen un problema de que dependen de la tetrada. Entonces, yo elijo una tetrada y me van a salir unos escalares, otro elige otra tetrada y le salen otros escalares. Este problema se fue muy estudiado, fue Petrov y otros quienes se dieron cuenta que pueden clasificar los espacios en función de cómo se transforma esta tetrada entre transformaciones de Lorentz, pero que se reduce a esto. Un espacio tipo O es cuando todos sus escalares son 0, un espacio tipo D es cuando todos son 0 excepto el phi2, y se dieron cuenta que Minkowski y Friedman, Robertson, Walker es tipo O, y Schwarzschild y Kerr son tipo D. Entonces yo voy a trabajar en Schwarzschild, que es un tipo D, todos los escalares se vuelven 0 excepto el phi2. Y otra propiedad importante es que es el teorema de Peeling, que cada escalar decrece como el radio 5 menos i. Por ejemplo, phi4 decrece como 5 menos 4, entonces 1 entre r. Entonces phi4 es el escalar que más lento decrece. Entonces por esta y otras razones, phi4 la vamos a interpretar como la onda gravitacional. Entonces, después lo que se hace es encontrar las ecuaciones de Newman-Penrose, que son estas, que se hacen proyectando la tetrada sobre el tensor de Riemann y encontrando estas relaciones con las identidades de Bianchi. Pero lo importante es que estas ecuaciones, aunque se ven más complicadas que las ecuaciones de Einstein, son lineales en los operadores. Entonces, alfa, delta, pi, d mayúsculas son los operadores. Son derivadas. Y esta aquí es phi4, phi2, toda esta es la geometría del espacio. De este lado tenemos otra vez geometría y del lado derecho, bueno, que quedó abajo, es materia y energía, contenidos en las T's. T's son las proyecciones del tensor de materia y energía sobre la tetrada nula. Entonces tenemos una igualdad otra vez entre geometría y materia. Entonces las ecuaciones de Newman-Penrose son equivalentes a las de Einstein. Son más simples, aunque son más. Se obtiene un sistema acoplado que tiene que resolver. Bueno, muy bien. Entonces lo que ahora haremos ya, rápidamente les expliqué toda la teoría que está detrás de lo que hago. Si tienen dudas me pueden preguntar ahorita si quieren. Como ahora voy a explicar lo que yo hice, pero si tienen dudas de la teoría, pues sí, ahorita. No tienes que poner
hacer alguna suposición, o sea, primero nada más escoges un cierto sistema de coordenadas, 2 sobre el cono de luz y 2 que sean ortogonales. Ajá, una tetrada. Pero luego cuando nos expresaste ahí los tipos estos, donde caben la geometría de Minkowski, la de Schwarzschild, no tienes que aplicar ninguna, o sea, eso se puede hacer para cualquier espacio-tiempo. ¿No necesitas alguna simetría? No, o sea, para encontrar esta clasificación, lo que se hace es ver cómo se transforma la tetrada nula ante transformaciones de Lorentz. Y se dan cuenta que en particular Minkowski, Friedman, Robertson, Walker mantiene estas escalares cero. Entonces, si tú tuvieras otro espacio-tiempo con otra geometría, tendrías que ver qué tipo de espacio es. Escalares quedan. Ajá, qué tipo de escalares se anulan. Pero entonces mi pregunta es, o sea, yo siempre las ecuaciones, o sea, es que el resultado al que llegaste fue que las ecuaciones de Einstein se transformaban en algo más simple, usando el tensor de Weyl. Y mi pregunta es, entonces, ¿siempre vas a poder transformar las ecuaciones de Einstein, sin importar qué espacio-tiempo tengas, a las ecuaciones estas más simples con el tensor de Weyl? No. Entonces, ¿para qué tenemos las ecuaciones de Einstein, no? ¿Por qué no trabajamos con las de Weyl siempre? Podemos dejarlas porque en el tiempo que damos 5 minutos. Va, sí, pero en principio sí, o sea, este formalismo tiene un potencial muy grande que me parece que no se ha explotado. O sea, y se utilizó mucho en los 80s y 90s, pero no se ha retomado mucho y tiene mucho potencial porque todas estas métricas y otras más se pueden describir en este formalismo. Entonces, bueno, como les decía, ahora vamos a aplicar todo este formalismo aplicado para Phi 4. Vamos a empezar perturbando la métrica, lo que genera una perturbación en los escalares. Como nos estamos estudiando un espacio de Schwarzschild, todos los escalares son 0 excepto Phi 2, pero sí tendremos los escalares perturbados ahora sí. Entonces obtendremos esta ecuación, o sea, ya que sustituimos los valores de los escalares, de las proyecciones, tendremos esta expresión, donde otra vez tenemos, Phi 4 es la perturbación gravitacional, así la interpretamos, como una gravitacional, y aquí tenemos la materia. Y T4 pues es como una combinación de operadores proyectados con el tensor de materia y energía. Tienen estas expresiones, como se dan cuenta, son solo muchas derivadas. Entonces lo aplico para el fondo, con un fondo de un agujero negro de Schwarzschild, que es un agujero tipo D. Voy a, en vez de utilizar, bueno, este espacio tiene una singularidad, y esto se pueden darlo cuenta construyendo este escalar y viendo que diverge cuando R es igual a 0. Ese es el agujero negro. Entonces, aunque esta es la métrica, el agujero es en R igual a 0. En este escrito de esta métrica se puede deducir que existe un horizonte de eventos, que es donde se supone que la luz no puede, bueno, es un hecho que la luz no puede escapar ni siquiera, no supera la velocidad de escape. Bueno, la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Estas son las coordenadas penetrantes, que son equivalentes a la métrica de Schwarzschild, nada más que en otras coordenadas, y esta es la que utilizamos porque solamente diverge en R igual a 0, entonces solo tiene una divergencia, por eso la utilizo. Y vamos a considerar algo simple, porque nos queda, a ver cómo hago esto, no. Acá nos falta sustituir T4, pero T4 es la materia. Entonces nosotros tenemos, el problema que estamos viendo es tenemos un agujero negro, una métrica de un agujero negro de Schwarzschild, y queremos ver qué materia lo va a perturbar para ver cómo se genera la onda gravitacional. Entonces lo más simple es considerar un fluido, porque el tensor del fluido lo sabemos bien. Y aún más simple, le quitemos la presión al fluido, entonces se vuelve solo polvo. Entonces lo que yo voy a estudiar acá es solamente polvo cayendo en un agujero negro. Y cómo esto genera una perturbación gravitacional. Entonces, haciendo todas las sustituciones, este es el polvo, este es el tensor para el polvo, este es su lagrangiano, que permite encontrar las expresiones para la velocidad de caída del polvo en el agujero negro. Cumple esta ecuación dinámica, que es la ecuación de continuidad. Elegimos esta tetrada nula porque es la más conveniente. Sigue satisfaciendo ser un tipo D, y esta es la ecuación en la que llegamos. Entonces, aquí Phi, bueno, ¿cómo se llama esta? Phi, bueno, le voy a decir Phi. Phi es igual a R por la otra Phi.
Es que ya no me acuerdo cómo se llama. Este es un operador. Entonces, tiene la ventaja de que se pudo dividir en una parte de tiempo y radio y una parte angular. Esta es la ecuación más resultante. Depende de T4, obviamente. Estas son las expresiones para cada operador. Este es el operador radial y temporal y este es el operador angular. Y resulta que es difícil de resolver aún así, a pesar de todo. Entonces, existen ciertas matemáticas, o sea, aquí a mí lo que me gusta de esto es que si ustedes ven, bueno, si ya llevaron cuántica, estos son unos operadores angulares que toman esa expresión cuando se los aplican a los armónicos. Estas Y son los armónicos esféricos, no sé si los conocen. Pero esto bueno, a mí nos recuerda mucho a los operadores del momento angular en cuántica. Entonces está inspirado en eso. Entonces es como tomar los métodos matemáticos de otras ramas y ir solucionando problemas. Entonces, y vemos que la ecuación se reduce, que la parte angular se reduce mucho. En vez de tener el operador angular, sacamos una L-1 y L-2. L son los modos. Y Φ lo podemos descomponer como armónicos y parte radial y temporal. Y ahora tenemos esta ecuación un poco más simple porque ya no tenemos dependencia angular. Ajá. ¿Y qué hacemos después? También el polvo lo vamos a dividir en una parte radial y temporal y una parte angular. Entonces esto nos va a permitir llegar por fin a esta expresión, que solamente es para R. R es la componente radial y temporal de nuestra Φ. Y una observación muy importante aquí. ¿Qué pasa si, bueno, todo el lado derecho otra vez es materia y todo el lado izquierdo es la onda gravitacional? Pues ¿qué pasa si L es igual a 0? Pues no hay onda gravitacional. Bueno, L igual a 0 se anula toda esta parte. Si L es igual a 1, tampoco. Entonces a partir de L igual a 2 se genera onda gravitacional. Lo cual es justo demuestra que está en sintonía con toda la física de las ondas gravitacionales con campo débil, que deduce que justo momentos cuadrupolares generan onda gravitacional y no menos. Entonces aquí también vemos que L igual a 2 es donde se empiezan a generar ondas gravitacionales. Y bueno, una ventaja importante es que pudimos desacoplar la fuente. Entonces, el problema con considerar otras fuentes que no sean polvo acretando agujero negro es que tenemos que ver si se pueden descomponer en una parte radial y temporal y en una parte angular. Entonces, si no se puede, va a ser muy complicado seguir desarrollando esto, porque todavía falta aún así resolver esta ecuación. Y de hecho, resolverla todavía requiere hacer como una nueva definición de funciones. Y bueno, después lo que se tiene que hacer es hacer un código matemático para resolverla. Ajá. Entonces esto se hace en Fortran. Bueno, este código yo no lo hice, sino más bien lo hizo Juan Carlos Degollado, que trabaja en la red temática de agujeros negros, y yo también trabajo con ellos. Se tienen que generar mini programas, subprogramas para cada cosa, para el envolvente, para las condiciones de borde, para el principal, para resolver la Φ. Miren, esta es la Φ. Meterle datos iniciales a todo pulso. En general, como condición inicial metemos un pulso gaussiano. Ajá, entonces, todo esto es lo que se tiene que hacer. Una cosa más es que es importante saber el tamaño de la onda gravitacional, porque por muy bueno que sea el método, si no nos genera una onda gravitacional que sea percibible, pues no sirve de mucho, ¿no? O sea, lo que queremos es poderlo contrastar con las observaciones de LIGO. O sea, poder comprobar si esto genera ondas gravitacionales del orden de magnitud de 10 a la menos 22. Entonces, los códigos numéricos no te generan el tamaño de las ondas, porque te lo dan en bruto. Entonces, para eso redefinimos unidades patrón. Entonces, en vez de poner R, le definimos una R0 por D. Una M0 por D, y en general esta R0 y M0 van a ser las masas o los radios de nuestro sistema. Entonces, ejemplo, para un agujero negro, considerando un sistema de un agujero negro, pondríamos la masa de, por ejemplo, el Sol y el radio del Sol para un agujero negro como de esas dimensiones. Entonces, bueno, esto es lo que tendríamos que meter ya que tenemos el código, utilizamos estas unidades patrón para poder sacar el tamaño de la señal, que es lo que ahorita estoy haciendo, todavía no lo termino, estoy en eso. Entonces, resultados. Después de por fin resolver el código numérico, obtenemos esta señal. Este es Φ y este es el tiempo. Este es el modo L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4. ¿Ven? Es una onda bonita, entonces sí se parece a una onda gravitacional.
se consideró aquí un pulso gaussiano inicial, y bueno, justo L igual a 1 y L igual a 0, pues no generan onda. Si lo seguimos comparando, bueno, este de acá es solamente un modo, no recuerdo bien cuál modo es, creo que es L igual a 2. Este es el logaritmo para ver cómo decae la señal también. Y bueno, estas son las observaciones del LIGO. Esta es la primera señal que se obtuvo, entonces pues se parece más o menos, aunque es una fuente distinta, ¿no? Porque aquí era una colisión de un agujero negro y acá es polvo acretando. O sea, la justificación es que cuando colisionan los agujeros negros, después se sigue perturbando el agujero negro con caída de polvo. Entonces, por eso se podría aparecer la señal. Pero todavía falta ver todo eso. Este de acá es la envolvente. Y bueno, como les decía, este es el perfil de la envolvente de la densidad. Como les decía, ahora lo que falta es saber esto, bien cuál es su amplitud real y la anterior. Entonces aquí está como el código lo generó, pero queremos saber tal cual el tamaño, o sea, cuál es la magnitud. Entonces para eso sirven las unidades patrón. Y aquí ya estimamos cuál sería el tamaño de la constante de proporcionalidad para el caso de un agujero negro, de una masa solar, de un radio solar, de un sistema con esas constantes. La constante de proporcionalidad sería de 2 por 0.35 por 10 a la menos 43. Entonces sí es muy pequeña. Entonces tendríamos que ponerle mucho polvo. Y además no tiene que ser polvo caída de la forma que sea, sino no puede ser esférica la caída de polvo, tiene que ser antisimétrica, porque fuentes monopolares no la generan ni dipolares. Tiene que caer como de formas muy extrañas el polvo para que genere la onda gravitacional. O formas caóticas, yo creo que sí puede pasar. Bueno, esta es una foto de LIGO por dentro. Están al vacío, entonces tienen que estar así vestidos. Pues la pongo al final porque me parece que pues vale la pena estudiar también otros formalismos como este y otros todavía, y que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Las ondas gravitacionales o sea, aunque ahorita están sacando muchos papers de eso, todavía falta muchísimo. O sea, si con 2-3 años de operación ya pudimos ver por primera vez fenómenos que nunca habíamos visto antes, pues ¿qué es lo que nos abrirá las ondas gravitacionales? O sea, por ejemplo, algo que se espera es que se pueden ver las ondas gravitacionales primordiales, que son las que se generaron en el Big Bang. Entonces así podremos obtener información de cómo fue el Big Bang, o sea, un poco más al menos de información, no sabemos. O sea, justo kilonovas era una predicción astrofísica que no estaba comprobada. Ayer se comprobó, bueno, ayer se anunció que está comprobada. Y así, ¿no? Van a ir saliendo cada vez más sucesos astrofísicos que están predichos, que vamos a comprobar, y otros que ni siquiera sabíamos que existían. Y bueno, y ahora que ya se puede estudiar la contraparte electromagnética, pues se comprueba que pues LIGO estaba bien, ¿no? Porque varios decían que pues no le iban a dar el premio Nobel hasta que hubiera otros observatorios que lo comprobaran, lo cual está bien. Pero bueno, ahora está la comprobación con la contraparte electromagnética, lo cual es un gran aporte. Y pues decir además que este es un trabajo de muchos, o sea, la colaboración de LIGO es de más de 1500 científicos trabajando cada quien en una parte difícil, pero que por solos no pueden hacer mucho, pero pues juntándolo todo pues sí se puede, ¿no? Y tiene que ser internacional. Y pues yo creo que podemos aportar también en estos países como de México, América Latina, ¿no? Justo ayer veía el paper y todos son europeos, hay como 2 de la India y 1 de Australia y ya, ¿no? Entonces no hay como presencia latinoamericana o así. Yo creo que sí podría haber, y pues que sigamos estudiando todos para eso. Y pues Llevo para unas 5 preguntas y por favor. Entonces, ¿puedes regresar a cuando nos enseñaste esto de nuevo? ¿Esto? Ajá, sí. Por ejemplo, ahí cuando estás definiendo el tensor de Weyl, tienes unas métricas planas. ¿De dónde viene? O sea, para moverte al tensor de Weyl tienes que cambiarte a coordenadas locales, como tétradas, coordenadas locales donde la métrica se ve como Minkowski, o ya estás suponiendo que tienes Minkowski como de fondo. No, sí tienen que ser locales de Minkowski. Ok, entonces te paras en cada punto en las coordenadas donde la métrica se ve como Minkowski. Ah, ok. Y otra cosa,
En todos estos, bueno, yo el único desarrollo que he visto de ondas gravitacionales es tomando Minkowski como fondo y luego tomando pequeñas perturbaciones encima de ella. O sea, tú trabajas afuera del agujero negro, ¿no? Entonces supongo que también trabajas con Minkowski de fondo o Schwarzschild. Schwarzschild es el fondo, porque como ven, teoría de perturbaciones no solo, o sea, campo débil ocupa de fondo Minkowski, N. Pero en realidad podemos extender la teoría de perturbaciones para cualquier fondo. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, para un sistema binario, lo que puede hacer es tener métrica de fondo de Schwarzschild, que sería la métrica principal, porque pues el agujero negro domina toda la geometría, y una perturbación pequeñita, que sería generada por el objeto que lo orbita, el compacto. Entonces, por ejemplo, esa es una aplicación, y justo es lo que yo hago. O sea, fondo es Schwarzschild y la perturbación es H, esa va a ser la que la interpreto como una gravitacional. Ok, entonces, o sea, la interpretación es que desde el agujero negro hasta donde nosotros estamos. Bueno, pero es que Schwarzschild es asintóticamente Minkowski, ¿no? Creo que sí. Bueno, de todas formas, Phi 4 decrece como 1 entre R. También. Pero mi pregunta es, por ejemplo, es que mencionaste que podríamos ver ondas gravitacionales. Bueno, uno de los ideales es ver ondas gravitacionales de muy altas energías o de muy atrás en el tiempo. El caso es que eso nos podría hablar de la estructura de fondo, o sea, de la métrica predominante en la estructura a gran escala del universo. Porque, o sea, cómo se propagan las ondas gravitacionales depende directamente de la métrica que tengas de fondo, ¿no? Porque con eso haces todos los cálculos de los Richies y todo eso. Entonces, digo, ¿se podría ver algo así? ¿Es posible o...? Sí, de hecho, hay una investigadora en Guadalajara que hizo este formalismo para fondo de Friedman, Robertson, Walker y para estudiar ondas gravitacionales primordiales. Entonces no ha llegado a mucho, o sea, lleva mucho tiempo trabajando, pero pues no, es muy complicado resolver las ecuaciones porque no hay estas simplificaciones al hacer el tensor separado de este desacoplamiento. Pero sí, en principio sí se podría, y pues yo quiero hacer eso también. ¿Hay más preguntas? Sí. Perdón, bueno, más o menos entendí que estas ondas gravitacionales podemos pensarlas como que también comparten una característica parecida a las ondas electromagnéticas en cuestión de polarización, ¿no? Ajá. Más o menos el dibujito que pusiste al principio. Ese mero. O sea, ahí una pregunta, bueno, no sé si tenga sentido, pero cuando lo haces con el fondo de Schwarzschild, ¿hay alguna peculiaridad en dicha polarización? Que si lo hicieras como ella dice o como en otro fondo, no sabes si... Sí, la verdad no sé, o sea, sí, No, o sea, yo creo... es algo invariante. Ajá, sí, eso. Sí. Ajá, sí, cualquier fondo. Sí, es como si dijeras, depende de qué carga tengas, de si el fotón es de spin 1 o de spin 1 medio, por ejemplo. Siempre es de spin 1. O sea, aunque tengan preguntas sencillas, no me importa, ¿no? Bueno, pues gracias. ¿Preguntas? Le agradezco. Yo ahorita que comentaron esto de las métricas como de forma local, eso ya están hablando de forma un poco más general. Pienso como un poco de manera estadística. ¿Han construido alguna distribución como empírica o algo? O sea, se ha detectado que pudiera haber ¿Alguna métrica de...? o algo así. O sea, para construir una distribución de forma empírica de cómo se propagan esas ondas. Es que no entiendo muy bien. O sea, como tipo paquetes gaussianos, ¿cierto? Ándale. O sea, que si él pregunta más o menos lo que yo entiendo es como si tú emites ahí ondas y tú puedes ver como la distribución de esas ondas. ¿Se ha observado ahí que tengan alguna frecuencia? Ajá, sí, pues es lo que... ¿Alguna distribución o algo? Ajá, pues justo lo que se hace es ver qué fuente la genera y ver cómo se genera la onda gravitacional, y esta onda gravitacional tú le puedes sacar la información
de su energía, de su frecuencia, de su amplitud, distinta información. Bueno. Ajá. Pero no han observado que se repitan patrones entre los... Es que depende de la fuente. Ajá. Sí, depende de la fuente, porque por ejemplo la que les enseñé es estrella de neutrones y es solo un pico, ¿no? Y la última que les enseñé esta de acá, o sea, estas son observaciones, esta es de colisión de estrellas de agujeros negros y las tres que han visto de agujeros negros son de este tipo. Entonces justo se espera otro tipo de señal para otra fuente, que puede ser como fenómenos caóticos, Big Bang, ese tipo de cosas. Estocásticos, así no entiendo bien a qué se refiere, porque, bueno, este meme, bueno, esta figura, o sea, de aquí dice, bueno, se los cuento nada más rápido. ¿Sí tengo tiempo? Sí. Ah, bueno, están dos estrellas de neutrones y le dice una a la otra que si quieren bailar, y le dice, no, porque nos van a ver, tengo pena. Y dice, no, nadie nos va a ver porque estamos muy lejos. Y dicen, no, sí, hay que bailar. Entonces se ponen a girar y por acá y chocan. Y dicen, estamos girando demasiado rápido. Y chocan y de repente LIGO dice, vimos algo. Y todos dicen, vayan a ver. Y también estos satélites lo vieron. Entonces aquí como que LIGO dice, no le digan a nadie. Y todos voltean a ver ese lugar. Entonces todos vieron su baile. Y bueno, ya nada más lo que hace en LIGO es palomear que ya pudieron observar por primera vez estrellas de neutrones con su contraparte electromagnética, pero aquí queda todavía ondas gravitacionales supernovas, de pulsares y procesos estocásticos. Entonces faltan, ¿mande? ¿Cuáles quedan? Queda supernovas, pulsares y procesos estocásticos. ¿Qué procesos estocásticos podrían quedar? No, la verdad eso es lo que no sé bien qué es, pero no. Ajá. Y bueno, aquí sistema binario de agujero negro cerca de neutrones. También falta. Oye, perdón, ya hablando más o menos, ¿sabes el orden de una supernova? ¿Cuál sería el orden de detección? Entonces, ¿tiene sentido la oración de una supernova? No sé. Tendría que ser muy cercana. Sería mucho más pequeño. Ajá. Pero no sabes más o menos. No. Sí, no sé. Sí, o sea, depende de la distancia, de lo que la genera, pero no sé. Sí. No sé.